Entonces ya ahí empieza a ser un problema bastante grave. ¿Cómo es esto internacionalmente, que hubo, y hay ejemplos de casos de este tipo, qué pasa con el periodismo y las represiones? Diego. Sí, a ver, Ani, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo, pero hay que tener en cuenta un tema. Lo de Argentina tiene bastante impacto internacional, de hecho, Reporteros Sin Fronteras lo viene tomando mucho. Sí. Primero por el caso de Pablo Grillo, que se está recuperando, esperemos que siga bien, sí, pero también porque es sistemático este ataque, claro, a fotoreporteros y a periodistas en las movilizaciones particularmente. Entonces ya salieron varias declaraciones de agrupaciones de periodistas a nivel internacional marcando esto de Milei. Pero también Amnistía Internacional, por ejemplo, habla de que en todo el mundo los periodistas son silenciados, marca esto, encarcelados o directamente desaparecidos. Hay países que desaparecen como si nada, y señalan que va desde Guatemala hasta Estados Unidos, desde Rusia hasta Pakistán, y que el foco principal está puesto en la acción de los gobiernos, en muchos casos directamente atacando a los periodistas y en otros haciendo la vista gorda como si no pasara nada. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, que les decía recién, dice en un informe del 2024 que hay 550 periodistas que estaban encarcelados hasta ese momento en el mundo, para hablar de algunos datos, y que era un crecimiento del 7% más que en el 2023. Estos son los datos que recabaron del año pasado, todavía en este momento se están, obviamente el 2025 se van a conocer a fin de año. Claro, pero pasa que esto empezó como un chiste de Adorni discutiendo con los periodistas, termina con Caputo diciendo que no te hagas el vivo, porque también nosotros nos reímos, pero retractate, claro, y después con una rodilla, un fotoperiodista con la rodilla de la policía en la cabeza. Entonces, y limitando el acceso también, claro, perdón, como en Estados Unidos está haciendo Trump, lo está haciendo en Espejo, sí, limitando el acceso, por ejemplo, a las conferencias de prensa, poniéndose muy rígidos con los requisitos. Esa es una forma que se da más, podríamos decir, en Occidente, en algunos países de Occidente, en donde hay una mezcla de financiación de ciertos medios, limitar acceso a información pública o también directamente presionar a las empresas que obviamente dicen, bueno, si me vas a presionar, acepto tus condiciones. A ver, un dato que me llamó mucho la atención. Dice Reporteros Sin Fronteras que 1/3 de los periodistas asesinados en el mundo en 2024 fue en Gaza. Y que tiene que ver con la acción de las fuerzas armadas del Estado de Israel. Es un dato muy llamativo porque justamente en Israel, en la Franja de Gaza, una de las cosas que intenta el Estado de Israel es evitar que salga información de lo que está pasando. De hecho, el ataque a los periodistas tuvo directamente ese objetivo. No solo periodistas árabes o palestinos, sino también periodistas internacionales. La idea era que no se conozca lo que estaba pasando. Obviamente hay mucho más acceso que en otros momentos, entonces las imágenes circulan igual. De lo que está pasando en Gaza circulan igual, pero fue una forma muy particular de intentar ocultar lo que estaba pasando ahí. A ver, podemos pasar por países como Bielorrusia, Rusia, Turquía, y después les voy a dar un dato de Turquía muy interesante, en donde el encarcelamiento, el ataque a los periodistas es algo que se da bastante común. Hay uno que me llamó mucho la atención, que fue Serbia, en donde hubo hasta hace muy poquito movilizaciones enormes en contra del gobierno. Claro. Fue una de las más grandes. Justamente en las manifestaciones fue donde se vio un mayor ataque a los periodistas que cubrían las marchas, o que, por ejemplo, denunciaban que el gobierno estaba utilizando una especie de arma de represión sónica que salió en muchos lugares. Ahí tuvo mucho que ver con periodistas que intentaban cubrir qué pasaba directamente, el gobierno iba y los apuraba con la policía o con algún grupo amigo, algo muy parecido a lo que pasa en Argentina. A ver, les decía de Turquía. En Turquía encarcelaron a un periodista, Joaquín Medim, que trabajaba para un medio sueco, estaba haciendo de corresponsal, iba a cubrir una marcha en Estambul y directamente agarraron y le dijeron, no, usted venga para acá, y lo acusaron de terrorista. A ver, estoy hablando de países que Milei en muchos casos toma como ejemplo, o países amigos, o gobiernos amigos, claro. El otro que a mí me llama mucha atención es El Salvador, del que Bullrich habla prácticamente como si fuera el ejemplo más grande del mundo, y ahí la Asociación de Periodistas del Salvador dice que se registraron 780 ataques contra periodistas en 2024, todos están relacionados con el gobierno, y de hecho El Faro, un medio importante de El Salvador que empezó a
a decir lo que estaba pasando en las cárceles de Bukele, tuvo que irse del país. Claro, eso te iba a decir, funciona en el exilio. Funciona en otro país porque directamente lo perseguía tanto el gobierno que no tuvo forma de seguir funcionando dentro de El Salvador. Dejame un paréntesis ahí, muy popular lo que llega de Bukele a la Argentina, en los sectores populares particularmente. Cuando uno habla y te dice, sí, lo que está haciendo Bukele es lo que habría que hacer, obviamente es el discurso securitario es casi transversal muchas veces, aunque algunos lo plantean, tiene mucho impacto. Entonces, claro, cuando uno lo lleva, supuestamente lo lleva hasta el final y termina, no sé, con las mafias, cuestión que obviamente no te van a dar toda la información completa, se vuelve popular, pero la gente dice, es como hay que hacer como Bukele. Vamos, sí, ya la tengo ahí agendada para hablar un poco de qué pasa en las cárceles de Bukele, que es muy interesante, pero es muy difícil conseguir información justamente porque el gobierno persigue a todos los medios periodísticos que intentan investigar un poco más lo que está pasando y como les decía Alfaro, se tuvo que ir directamente de El Salvador. A ver, esto es algo que recorre en todo el mundo, tiene diferentes formas, les decía lo de Estados Unidos, ahí es un poco más velado, pasa también en países como Rusia, China, Bielorrusia, hay un ataque al periodismo que tiene que ver con intentar evitar que se cuente lo que está pasando y tengamos en cuenta que podemos hablar de imágenes icónicas, por ejemplo, Robert Capa y el miliciano, la imagen de la niña del Napalm, que fue una imagen impactante que mostró lo que pasaba en Vietnam. Podemos irnos también, no irnos muy lejos, podemos irnos al 2000 en Argentina, la foto de Pepe Mateo, que esa secuencia de fotos que descubrió lo que había pasado con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Digo, a veces unas imágenes, una cobertura periodística tiene mucho valor porque en muchos casos una imagen vale más que 1000 palabras. Te agrego un complemento que leí estos días y que me pareció genial porque tiene que ver con lo que pasó estos días en la Argentina, sobre todo con las denuncias alrededor de Diario Perfil y la precarización de los trabajadores. Steve Bannon dice que ellos piensan que además de la combinación de represión, ellos piensan que además la estructura del periodismo actual tan precarizada no tiene la capacidad de poner a periodistas a investigar y a denunciar bien, porque nadie puede poner 6, 7, nadie quiere, mejor dicho, poner 6, 7 meses a un periodista a investigar un caso que lo muestre en toda su magnitud. Y dijo, nosotros sí podemos. Yo digo, represión y precarización laboral, ¿cómo juegan a favor? Más un relato oficial que reproducen varios medios, eso lo que va haciendo es intentar construir o no construir, intentar ocultar un poco lo que está pasando, que es básicamente lo que se busca. Claro, pero generalmente te muestran una parte, que es decir, lo que te muestran la defensa del periodismo, la libertad de prensa. Te dicen, no nos dejan, nos insultan, defendemos la libertad de expresión. Esa avanzada puede hacerse complementada por la precarización de los trabajadores y trabajadoras de prensa y cómo se hace el periodismo, ¿no? Bueno, muy bien, temazo para debatir y que está muy presente